popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay una salvadoreña, un salvadoreño interesado en lo que pasa en su terruño. Bienvenidos en este día, jueves 19 de octubre del 2023. Bueno, nosotros acá estamos interesados en lo que está pasando en nuestro país y tenemos invitados para que nos expliquen principalmente el estado de la agricultura y la agronomía y la ganadería en El Salvador, porque es una crisis que nos preocupa y necesitamos saber realmente y queremos que se los tramitan a todos ustedes los que nos están escuchando. Por favor, también hagan sus preguntas, hagan sus comentarios de acuerdo al tema. Vea que nosotros aquí se los iremos intercambiando con los invitados que tenemos, ¿no? Me acompañan por parte del Frente Intercontinental aquí el compañero Héctor desde Suecia. Hola, Héctor. Hola, Carlitos. Muchas gracias. Aquí, bueno, acompañándoles también en este conversatorio con nuestros amigos que tenemos acá conectados desde El Salvador, que nos van a estar hablando de ese tema tan importante, ¿no? Que está afectando el país. Bueno, agradecerles por mi presencia acá esta tarde, noche, acá. Un saludo para toda la audiencia también que va a estar atenta escuchándonos en este conversatorio. Saludos desde Suecia. Gracias, Héctor. Bueno, tenemos como invitado al compañero Luis Treminio y Mateo Rendón. Bueno, son compañeros que conocen realmente la situación de nuestro país y que el tema de la alimentación es una crisis que se está dando muy grave y nos preocupa que no hay medidas concretas sobre ello. Entonces los hemos invitado para que nos expliquen cómo está el estado de esa situación, ¿no? Así es que, sin previo aviso, les vamos a dar las palabras, pero antes también ellos quiero que tienen que saludar a toda la gente. A ver, Luis, los micrófonos para ti. Hola, Héctor. Gracias por la invitación al Frente Intercontinental. Un saludo a todos los salvadoreños que están fuera de nuestro país y a todos los, obviamente a todos los que están aquí dentro y principalmente a todos los productores agropecuarios. Gracias, Luis. Y Mateo también, saluditos para la gente. Bueno, gracias por invitarnos. Un saludo a todos los hermanos salvadoreños que se encuentran fuera de nuestras fronteras y espero que escuchen este conversatorio de la realidad nuestra. Esto no tiene nada que ver con colores políticos, ideologías o partidos, colores. Esto es la realidad la que vamos a hablar. Excelente. Bueno, antes de comenzar con la conversación con ustedes, vamos a poner unas fotos que me mandó ahí Mateo para que nos expliquen ellos. En el transcurso que van poniendo la foto, ellos nos van a explicar qué es lo que estamos viendo, ¿no? Vea, aunque son de las milpas y los frijolares ahorita, ¿no? Me van a permitir, voy a compartir con ustedes ya las fotografías que tenemos acá listas. Y que bueno, yo les voy a pedir ahí a ustedes que nos vayan a explicar, ya sea Luis o Mateo. Vean. Aquí nosotros estamos viendo las fotografías que fueron enviadas. En primer lugar, vamos a verlo solamente las milpas, ¿no? ¿Qué Sí, nos correcto. podrías comentar? ¿Qué nos podrías comentar de eso? Yo les envié, bueno, hemos tenido un año bien complicado, que ya lo vamos a abordar. Estas son milpas de verano
como le llamamos aquí en El Salvador. Algunos le llaman postreras, otros le llaman tunasmiles, pero estas son las cosechas de verano que por lo general anda producimos cerca del 40% de los granos de maíz en esta época y producimos cerca de un 80% de frijol en esta época. Entonces, hoy hemos tenido, estas son cultivos de maíz que en estos momentos están de esa forma. Yo se las quise enviar para que tuvieran una idea de que en estos momentos tenemos, los cultivos están en pleno desarrollo. Todos los cultivos de verano o de apante, como se le llama. Estamos hablando de cultivos, este es el maíz, y hemos tenido el último mes y medio, digamos, con permanentes lluvias. No hacia el inicio, pero en estos momentos hemos tenido unas lluvias que nos han favorecido los cultivos momentáneamente. Entonces aquí el riesgo que tenemos es que se nos venga otra sequía, como lo ha pronosticado el NOAA. El NOAA estaba diciendo de que había posibilidades de que en octubre se abriera otra sequía, un fuerte impacto del efecto del Niño. Entonces, pero en estos momentos, esos son cultivos de maíz, los cuales están en pleno desarrollo, están a punto de empezar a gilotear, como le llamamos. Unas están reventando, giloteando, pero estamos en un proceso bonancible en estos momentos. Eso quiere decir que si el invierno, si las lluvias siguieran como viene en el último mes, nosotros tendríamos un éxito con estas siembras que tenemos ahorita. Eso te podría comentar del maíz. Y igual las otras fotografías que pueden poner son los frijoles. Entonces, los frijolares, ahí lo puedes ver. Ahí tenemos varias muestras de diferentes lugares donde los frijolares están en pleno desarrollo. El caso de Oriente, los frijolares están a punto de florear. El caso de Occidente, los frijolares ya están floreando. Igual hemos tenido buenas lluvias el último mes. Eso ha hecho que esos frijolares están lindísimos, están en pleno desarrollo. Entonces, para nosotros en este momento estamos contentos porque los cultivos van en avanzada, van en desarrollo. Con el invierno que viene hace mes y medio, y esperamos, si esto continúa, estos cultivos van a llegar a feliz término. Eso te podría comentar de esta fotografía. Muchas gracias. Bueno, nosotros apreciamos la fotografía. La tierra se miraba todavía, digamos, húmeda, no se miraba seca en su totalidad. Pero, ¿cuánto tiempo más necesitarían ustedes para que esto fuera realmente el éxito total? Estamos hablando de que necesitamos mínimo unos 25 días más de lluvia. Eso esperamos. Unos 25 días más. Bueno, entonces aquí solo toca esperar o hacer el baile de la lluvia, como dicen, ¿no? Y esa es una situación a nivel nacional o local. No, esta cuestión estamos a nivel nacional, es decir, ahorita el invierno, tenemos un mes y medio casi de que el invierno, como decimos en El Salvador, ha sido parejito. Entonces tuvimos problemas en agosto, julio, que tuvimos problemas, y luego se ha normalizado. En estos momentos está normalizado. Entonces, si esto continúa, estos cultivos van a tener feliz término. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Para esa variar. Y tú, Luis Treviño, ¿qué más nos podías agregar sobre el tema esto de la agricultura? Sí, fíjese que aquí, para los que son del campo, sabemos que el ciclo agrícola aquí en El Salvador se da en 3 etapas. La primera etapa, que es la que se siembra o se sembraba antes en mayo, ahora se siembra en junio,
Ahí se siembra el 75% de la producción de maíz, el 20% de la producción de frijol y el 100% de la producción del arroz. Nosotros en este año, para hablar de proyecciones, habíamos hablado que esperábamos un total en los 3 rubros esos sembrados de 12.335.000 quintales, o sea, 11.191.000 quintales de maíz y 430.000 quintales de frijol y 712.000 quintales de arroz. Como ya Mateo había dicho, tuvimos 2 meses bastante complicados, que fue julio y agosto. En julio perdimos una buena cantidad de maíz y una buena cantidad de frijol. De maíz, para ser más específico, se perdieron 545.000 quintales y de frijol 18.000 quintales. En el mes de agosto, además de la sequía, comenzó a afectar las plagas y ahí perdimos un poco más. Perdimos 645.000 quintales de maíz y 20.000 quintales de frijol. En total, en los 2 meses fueron en el caso de maíz, 1.191.000 y en el caso de frijol, 38.000 quintales. O sea que por todo fue 1.200.000 quintales. Pero a eso se agrega una parte que nosotros habíamos proyectado como déficit en la producción. Este año, le decíamos nosotros que ha sido un año atípico. ¿Por qué atípico? Se reunieron todas las condiciones desfavorables para la agricultura. En primer lugar, altos costos de los insumos agrícolas. En segundo lugar, el alquiler de la tierra subía un 100%. En tercer lugar, escasez de mano de obra. Cuarto lugar, las políticas del gobierno no han sido las más acertadas para el sector agropecuario. Y en quinto lugar, el fenómeno del Niño. Eso en relación a la primera siembra. En la segunda siembra, que es la postrera, que se decía, se siembra a finales de agosto, inicio de septiembre, se siembra el 20% del cultivo de maíz, el 75% del cultivo del frijol y el 100% del cultivo del sorgo. Para esa época esperamos 6.622.000 quintales. Hasta el momento, ya decía Mateo, vamos bastante bien. El inicio de septiembre fue un poco lluvioso, hubieron algunas pérdidas, algo en algunas zonas porque hubieron inundaciones, hubieron zonas de deslave y eso vino a perjudicar la producción. No la hemos cuantificado las pérdidas de septiembre, pero sí tuvimos pérdidas. Y la última siembra que se realiza a finales de noviembre, inicio de diciembre, que es algunos le llaman siembra de riego, otros humedales, otros le llaman apante. Ahí solo se siembra el 5% de la producción de frijol y el 5% de la producción de maíz. En esa siembra se espera 666.000 quintales. De manera general, al inicio esperábamos un total de 19.900.000 quintales, pero con el 1.200.000 quintales que perdemos, estamos esperando unos resultados de 18.700.000 quintales. La situación es que el consumo nacional de estos 4 granos es de 25 millones. O sea que para el siguiente año vamos a tener un déficit de 6.400.000 quintales de granos básicos. Entre ellos, digamos, vamos a tener 5 millones de maíz, 5.060.000 quintales de maíz. Vamos a tener un déficit de 288.000 quintales de frijol, 875.000 quintales de sorgo y 200.000 quintales de eso. Se hace una situación está
complicada. Hemos dicho nosotros desde el inicio, hemos venido diciendo, el año pasado tuvimos un déficit de 5 millones de quintales en relación al consumo nacional. Nosotros en diciembre dijimos que con la producción que tenemos del 2022 llegamos hasta agosto del 2023. Como recordarán, en el país se consume lo que se produce un año antes. Entonces, nosotros decíamos, llegamos a año, no hay producto nacional en el mercado, sino todo lo que está ahorita en el mercado es producto de las importaciones. Pero lo más delicado de eso es la ligereza que el gobierno toma el asunto, la situación esta. Por ejemplo, en febrero de este año, el viceministro de Agricultura decía aparece la publicación, aquí la publicación en el diario El Salvador, donde él afirma que la producción de maíz del 2022 fue de 22.700.000 quintales. Y en la misma información él dice que el consumo nacional era entre 18 millones y 19 millones de quintales. O sea, retomó los datos que nosotros damos en cuanto al consumo, no en cuanto a la producción. Entonces la pregunta que resulta de esta información, si tuvimos 3 millones de quintales arriba del consumo nacional, ¿dónde está ese maíz? ¿Qué se hizo? ¿Qué fin tuvo? O sea, si hubiéramos tenido una superproducción, lógicamente el mercado estuviera todavía inundado de productos, no hubiéramos tenido necesidad de importación, por lo tanto, es mentira la información que dio el viceministro. En el mismo mes de febrero, él en un programa de diálogo con Ernesto López, afirma que ellos están trabajando con una semilla de alto rendimiento de maíz, donde establece que, según él, esa semilla era capaz de producir entre 15 y 20 toneladas de maíz por manzana, que es completamente falso, porque el transgénico, que se supone que es una de las semillas que produce más, produce entre 6.5 y 7 toneladas por manzana. Y él está diciendo que esta semilla que él está produciendo va a producir entre 15 y 20 toneladas por manzana. La otra inconsistencia que hay en esa información es que establece, o sea, podemos nosotros ver que es completamente fuera de límite y fuera de dimensión, digamos, porque el promedio nacional del cultivo de maíz aquí en El Salvador está en 2.5 toneladas por manzana. O sea que andaba entre 50, inclusive ya hoy bajó, estamos en 44 quintales por manzana, o sea, 2 toneladas. Por lo tanto, es mentira la información que él se dice. El día de antes, por ejemplo, andaba el vicepresidente de la República en Italia, llega a solicitar dinero para la agricultura, llega y dice que en Centroamérica hay más de 5 millones de gente con crisis alimentaria, incluyendo a El Salvador. Entonces, ¿cómo está la situación de la producción que habla el viceministro? Si hay 3 millones arriba, porque el vicepresidente llega y dice que estamos en crisis alimentaria. Y el otro problema es que no entiendo yo por qué el gobierno anda solicitando dinero para la agricultura, y este año en el presupuesto nacional para la agricultura para el siguiente año hay una reducción de 3.2 millones de dólares. O sea que es inconsistente en decir que va a pedir apoyo si está descontando, está quitando parte del presupuesto de agricultura para el siguiente año. Entonces esas son las inconsistencias que hemos logrado ver de parte de las autoridades, tanto del Ministerio de Agricultura como de la Presidencia de la República, en cuanto a la situación de la producción agropecuaria. Pues el panorama no
está demasiado bien, pues está entre bien y más o menos, digamos. A mí me gustaría también que en este caso nos dijeran o nos explicaran cuáles son las consecuencias, porque así como usted dice, si se reduce los granos o si no se llega de la producción, cuáles van a ser las consecuencias, digamos, en la población en general, ¿no? Porque sabemos que el costo va aumentando. Si la producción disminuye, eso también va a encarecer. Entonces, ¿cuáles son lo que ustedes consideran que podría pasar? Nosotros consideramos que estamos profundizando la crisis alimentaria, que como el gobierno no está haciendo nada, esta crisis alimentaria podemos llegar a una hambruna a nivel nacional. Nosotros desde marzo del 2022 hemos venido diciéndole al gobierno, señores del gobierno, si no hacen nada por la agricultura, vamos a entrar a una crisis alimentaria. En marzo del 2022, varias gremiales, entre ellas Campo, la Mesa Agropecuaria que representa Mateo, AMPRES y el Frente Nacional Agrario, tuvimos una reunión con el ministro de Agricultura en turno y con la comisionada presidencial y le hicimos una propuesta, 6 propuestas para ser más específicos que iban en relación a buscar cómo garantizar la misma producción del año 2021. Dentro de ellas iba la exoneración del IVA a los insumos agrícolas, las compras locales que se las hicieran a los productores, que se creara una institución que se encargara de las importaciones directas de los insumos agrícolas para disminuir el precio de los altos costos que tenían. La coordinación entre las instituciones del Estado con los productores para poder garantizar una buena productividad. Y de todas las medidas que le propusimos, solo tomaron en cuenta una, que fue la de crear una institución para que se encargara de comercializar insumos agrícolas, que al final no fue como lo planteamos nosotros. Nosotros lo planteamos que se creara una institución que se encargara de las importaciones directas. Ellos lo que hicieron fue designar al CENTA para que comprara a los importadores insumos y que los vendiera a los productores a un precio un poco más barato. Además de que la medida no fue tal como la planteamos nosotros, la medida la realizaron un poco tarde. ¿Por qué? Porque prácticamente la realizaron o empezaron a vender a finales de agosto. Ya a finales de agosto ya casi nadie estaba, ya todo el mundo tenía sus abonos o su fertilizante en su casa para solo esperar el uso de ellos. Prácticamente no los sirvió para nada. Los ayudó un poco con la tormenta tropical Julia, pero no sirvió o no los dio el impacto que queríamos que dieran. Entonces al final fue por eso que tuvimos un déficit en la producción del año pasado, perdón, que se consume este año. Esa es la situación general. El problema que tenemos y que hemos denunciado nosotros es que este gobierno no tiene, la agricultura o el sector agropecuario no es prioridad para el gobierno actual. Nosotros decíamos, ¿por qué este gobierno ha invertido o ha gastado tanto dinero en la compra de Bitcoin? Ha invertido o ha gastado $1.000 millones. Con esos $1.000 millones hubiera sido capaz de financiar todo el ciclo agrícola de granos básicos y garantizar el consumo para la población de un año de productos de los granos básicos. Completito el año. Y todavía le queda un remanente para crear toda la infraestructura para poderlos almacenar y después crear la reserva estratégica. Y seguimos viendo que las prioridades no son el sector agropecuario, porque por ejemplo, ahorita en el mes de noviembre está gastando $10 millones para hacer el certamen de Miss Universo. ¿En qué beneficia a la población que se haga aquí el certamen de Miss Universo? Absolutamente
en nada. Esos 10 millones perfectamente los pudo haber utilizado para el sector agropecuario o ya por último para el sector de los hospitales, que no hay medicina, no hay camas para las necesidades básicas de la población. Él gasta en otras cuestiones como la propaganda del universo, como los Juegos Centroamericanos, que si bien es cierto, ayuda al esparcimiento de la juventud, pero al final de cuentas es más necesario la alimentación, más necesario y más importante la alimentación del país. No sé si Mateo va a ampliar un poco. Eso le iba a preguntar yo. Bueno, ya casi lo comentó todo Luis. Lo que pasa es que aquí nosotros lo dijimos, que este efecto de que hay menos granos, el efecto es claro, se encarece el producto para el consumidor. Y nosotros allá por febrero, marzo, lo decíamos, los frijoles que se perdieron en la tormenta Julia, el maíz que se perdió en la tormenta Julia, va a hacer falta aquí por junio, julio, decíamos nosotros, de este año. Y lo que va a suceder es que el maíz va a subir de precio para el consumidor, los frijoles van a subir de precio y todo esto que pronosticamos allá por marzo se dio, es decir, al final los 5, casi 6 millones de quintales de grano menos que tuvimos han hecho falta. Ahorita no hay ni un grano salvadoreño casi en el mercado. Y lo pronosticamos, yo más que todo lo pronostiqué diciendo de que el frijol en junio, julio iba a estar a 1.50 y claro, así pasó, así ha pasado. Los frijoles buenos de seda del año de la cosecha están a 1.50 la libra. Claro, hay frijol de otros lados donde usted puede comprar a 1.30, a 1.40, pero son frijoles que se gasta un chimbo de gas para cocerlo. Igual el maíz. El maíz está llegando, nosotros creíamos que iba a estar llegando a los $40 el quintal, entonces ya casi está llegando. Entonces, esta crisis que tuvimos de la entrada tarde del invierno, más la sequía de julio y agosto, nos ha venido a crear un déficit, como decía Luis. Y aparte de eso, de ese déficit, y se nota que no hay nada en el mercado, básicamente de nuestros productos, frijoles, maíz, casi poco hay. Nos viene la crisis de Guatemala, la crisis política de Guatemala se hizo sentir donde nosotros no tenemos soberanía ni seguridad alimentaria. Es claro, un día que cerró fronteras Guatemala, el siguiente día amaneció todo vacío aquí los mercados. Y no solo los mercados, las tiendas, tomates, cebollas, repollos, todo este montón de hortalizas que viene básicamente el 80% de Guatemala. Entonces ahí se desnudó más la inseguridad alimentaria que tenemos en el país. Entonces, ahorita en estos momentos la campaña política que está arrancando aquí en nuestro país, todos los candidatos de los diferentes partidos, el gobierno mismo, anda hablando sobre restablecer la seguridad y soberanía alimentaria del país. Todos andan en eso. Y Guatemala cerró 3 días aquí y todo se fue arriba, todo se fue arriba. Y lo duro es que suben los precios, pero ya no vuelven a bajar. Entonces, con este problema de Guatemala que aún persiste, debería de haber el gobierno tomar acciones, ver de qué manera se impulsan los cultivos de hortalizas para no tener la dependencia de Guatemala o todo lo que dependemos de otros países, frijoles. Debería de haber un programa
de incentivar a los agricultores de parte del Estado, del Ministerio de Agricultura, donde se incentive con semillas, con insumos, asistencia técnica, para recuperar la producción perdida y recuperar la soberanía alimentaria, que no estemos dependiendo casi el mayor porcentaje de productos de Guatemala. Hay un dato que la FAO, el PMA, el Banco Mundial han acuñado en Centroamérica, que hay una crisis alimentaria. Hay una crisis alimentaria. Dentro de esa crisis, nosotros, El Salvador, somos el segundo más afectado en esa crisis. Y la FAO, el PMA, el Banco Mundial reconocen que en El Salvador hay 1 millón de familias con problemas alimentarios. Eso quiere decir, esos problemas alimentarios, quiere decir de que no comen los 3 tiempos de comida esa familia. O suplen los 3 tiempos de comida con fruta. Entonces, eso es algo que está saliendo en el mundo, de que nos acaban de los 20 países con mayor alto índice de inseguridad alimentaria. Los 20 países, nosotros estamos en el país, creo que somos el 16, el 14, no se recuerdo cuál. Dentro de los 20 países, nosotros somos el rango número 14, no recuerdo muy bien. Pero estamos ahí entre los países. Entonces, pero aquí no se ha tomado ninguna medida. Y como decía Luis, bueno, nos cansamos de hablar con los titulares. Ya vamos a llegar a 1 año de la última reunión que tuvimos con el ministro, exactamente diciembre del año pasado. Fue la última vez que nos reunimos y tratamos este tema. Y le dijimos, ministro, si no se toman las medidas adecuadas para que sustituir la producción perdida, incentivar la producción nacional, vamos a llegar a tener una hambruna. Y le dijimos, en 2022 la FAO reconoció que habían 800,000 familias con crisis alimentaria. Y le dijimos, la FAO ha proyectado que para el 2023 va a crecer 200,000 familias más, es decir, el millón que ahora se reconoce. Lastimosamente, como comentaba Luis, ya han presentado el presupuesto nacional del otro año y para sorpresa nuestra, a la educación le quitan 60 millones, al otro 7, al otro 5, y bueno, nosotros que tan bonancibles somos, recortaron 3.2 millones. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Ninguna, de que se vaya a incentivar la producción nacional para evitar la hambruna. Entonces, esa es la situación que tenemos en estos momentos. Y miren, que están hablando ahorita de todo en general, ¿no? De cómo está la situación. Y se me viene a mí una pregunta o una inquietud, digamos. Y en caso de, por ejemplo, así como ha afectado la sequía, las tormentas del Niño, no hay ninguna plan de contingencia por parte del gobierno para poder, digamos, enfrentar esas situaciones que se pueden avecinar, que se pueden dar, así como ustedes están previendo. Si no hay lluvias, se prevé que se va a perder mucha cosecha. No hay un plan de contingente por parte del gobierno. Eso. ¿Alguna opinión sobre el respecto? Sí, el problema es que no tiene ningún plan el gobierno. O sea, en el 2018, por ejemplo, se dio la situación de 42 días de sequía. Las Naciones Unidas orientaron y pusieron a la disposición dinero a los gobiernos de Centroamérica para crear un plan especial para el corredor seco de cada uno de los países. Nicaragua lo hizo, Honduras lo hizo, Guatemala lo hizo. El Salvador fue el único que no lo hizo. No tenemos un plan de emergencia para el corredor seco. Y el otro problema que tenemos como salvadoreños
es que no tenemos una política nacional agropecuaria. O sea que la agricultura se maneja al criterio del ministro de Agricultura en turno. Y el problema es que este gobierno ha tenido 4 ministros. Y el problema es que los 4 ministros no han sido muy duchos en cuanto al manejo de la agricultura, al manejo general de la agricultura. O sea, si hubiera una política nacional agropecuaria, no importa que cambiaran 365 ministros al año. ¿Por qué? Porque ya tuviéramos el rumbo estratégico de seguir, cómo seguirla. Pero al no tener una política nacional, entonces esto se vuelve a que ellos llegan a inventar. El problema, como te decía, como han habido 4, cuando ellos llegan, pasan 3 meses poniéndose, intentando ver todo lo que van a hacer, otros 3 meses haciendo planes, ya cuando llegan a quererlo ejecutar, ya no, o renuncian, o los cambian, o pasa cualquier cosa con ellos. Te pongo ejemplos. El primer ministro no habló nada de la agricultura. Pablo Alencar no habló absolutamente nada de agricultura. Él solo se encargó de hablar de importaciones. Inclusive fue así que fue reconocido como el ministro de las importaciones. Y además él decía, los salvadoreños no debemos de preocuparlos por la alimentación porque Nicaragua tiene una buena producción. Un ministro de Agricultura que te diga eso es como que está desubicado completamente. El siguiente ministro, David Martínez, llegó y empezó a plantear el famoso plan maestro de rescate al sector agropecuario. Y entre los 8 o 9 meses que tuvo él, empezó a hablar, lo inauguró 4 veces, pero no lo ejecutó ninguna de las veces. O sea que el famoso, se fue el David Martínez y el bendito plan maestro nunca comenzó a ejecutarse. Llega el siguiente ministro, empieza a hablar de la producción histórica. Y todos los meses empezó a hablar de la producción histórica, que iban a dar 600,000 paquetes para elevar la producción, que este iba a ser un año bondadoso porque íbamos a tener garantizado todos los 4 rubros de granos básicos para el consumo, que este año iba a ser mejor que el 2021, que hubo una producción de 28 millones de quintales en el 2021 y que íbamos a tener una producción histórica. Se fue el ministro y no hubo producción histórica. O sea, se han ido los ministros y no ha habido ni plan maestro de rescate a la agricultura, no ha habido ni siquiera producción histórica. Este ministro es un ministro ausente. Casi nunca se le mira en los medios de comunicación. Y las pocas veces que se le mira es para... Por ejemplo, la última vez que yo me recuerdo que estuvo en los medios de comunicación fue cuando salió para destruir 30,000 quintales de semilla que se le habían arruinado. ¿Qué pasa con esa semilla? Ellos dicen o argumentan que esa semilla era de los gobiernos anteriores. Pero ellos ya tenían 4 años cuando las destruyeron. Habían pasado 48 meses en bodegas de ellos. Y la otra cuestión, yo entiendo que cuando uno recibe, el ministerio lo recibe con un inventario. O sea, él se dio cuenta que estaban esas, porque no lo quemaron en el momento que tomaron posesión. Para mantener un quintal de maíz o de semilla en las bodegas del CENTA, el CENTA te cobra $1.25. 30,000 por $1.25 llegas a $37,500 por mes que estaban pagando por mantener esas semillas que no servían. O sea, en los 48 meses estás hablando de $1.800.000 que gastó el gobierno en mantener semillas que no servían, porque la mantuvieron, porque no la destruyeron desde el inicio, porque ellos estaban pagando para mantenerla. Si ya sabían que no servía, porque no la destruyeron, y si hubiera servido, porque no las entregaron. Esa es la situación que hay. O sea que, y el otro problema que hay, como todo lo tienen en reserva, toda la información de lo que hacen lo tienen en reserva, nadie se da cuenta de lo que están haciendo. Yo creo que ni ellos se dan cuenta de lo que hacen o lo que no, o lo que dejan de hacer. Entonces, al final de cuentas, esa es
Esa es la situación. O sea que tenemos muy serios problemas en cuanto al sector agropecuario. Y en concreto es eso, que no hay ningún plan, no tenemos ningún plan de contingencia, no tenemos ningún plan de emergencia, no tenemos una política nacional agropecuaria. Nosotros como campo, en coordinación con la mesa agropecuaria, tenemos varios gobiernos que se la venimos mencionando. Inclusive nosotros como campo, un mes antes que tomara posesión este gobierno, le entregamos una copia de la política, del borrador de la política nacional al vicepresidente de la República. Le entregamos una copia al hermano del presidente Nayib, que era el que se iba a encargar supuestamente de coordinar con los ministros, y hasta el momento no los dijeron nada, los dijeron cuando los reunimos con ellos, ahí les avisamos, ya nuestros asistentes ya tienen sus números, los vamos a llamar para que coordinemos con la política nacional. O sea, o no, o se les perdió los números de nosotros, o quién sabe qué, pero total que no los hemos reunido para ver específicamente la creación de la Política Nacional Agropecuaria, porque dentro de la Política Nacional Agropecuaria nosotros contemplamos la necesidad de la creación de una reserva estratégica. No tenemos una reserva estratégica. Todos los granos básicos se manejan con los comerciantes. Si a los comerciantes el día de mañana se les ocurre aumentar el precio de todos los granos básicos, se le aumenta y nadie dice nada. Y como se manejan de una manera informal, ellos pueden decir, en determinado momento no tenemos productos, le vamos a subir el precio, como pasó el año pasado, en abril, que nosotros como campo lo denunciamos, que se estaban dando todas las circunstancias para que los comerciantes comenzaran a especular. La Defensoría del Consumidor fue y investigó y dijo, nos dio la razón a nosotros que en realidad había especulación, pero no tomó ninguna medida, no sancionó a nadie. Esa es la situación que estamos. Una pregunta para Luis, bueno, ambos creo. Vos hablabas ahí, Luis, sobre que lo que se pronosticaba, o sea, que el ministro hablaba de una abundancia de grano, no sé si era el año anterior, el 2022, o... No, la información fue del 22 de febrero del 2023, de este año. Ya, que había suficiente producción. La información la dio el viceministro actual, Oscar Domínguez. Sí, porque yo te hago la pregunta porque según datos, ustedes como campo y mesa agropecuaria habían alertado de que iba a haber una faltante de 8 millones de granos básicos. Exactamente, y supuestamente para revertir esa información, él dijo que tuvimos una producción, él hablaba de 22.700.000 quintales de producción para que se había sido producido el año pasado y que iba a ser consumida en el 2023. Sí, porque según ese dato es algo que ustedes pronosticaban, una falta de 8 millones de granos básicos. Eso fue en el 2022. Exactamente, el 22 para el 23. Y ahora estamos diciendo del 23 para el 24, 6.400.000. O sea, que eso es lo que a mí no me cuaja, porque si él andaba hablando de que había una suficiente producción, entonces cuando ustedes tenían un pronóstico de esa falta de 8 millones. El problema, o sea, ahí la lógica te da a cualquiera que tenga 4 dedos de frente, va a decir, si hay una buena producción, ¿dónde lo compruebo? Yéndome al mercado. Te vas al mercado, desde agosto la gente se iba al mercado y decía, ya no hay producción nacional. Todo el maíz y el frijol que se está comercializando es importación. Entonces, es falsa la información que dio el viceministro de Agricultura. Claro, tú decías, ¿a dónde está ese grano? Entonces, si hay... Pues eso. Sí, exactamente. O sea, si hay una buena producción, es lógico que se mantenga en el mercado.
que el mercado se mantenga abastecido. Si no hay una buena producción como el año pasado, que no la hubo, es lógico que el mercado esté desabastecido. Te vas al mercado y el mercado está desabastecido. O sea que al final el tiempo los termina dando la razón a nosotros, o sea, a los productores, a pesar que estos son los datos oficiales, los del gobierno. Pero la realidad es que son datos oficiales y es mentira. Porque inclusive 15 días después de estas declaraciones, salió el ministro de Educación diciendo que no tenía dónde comprar frijol y maíz para la alimentación de los colegios. O sea, inclusive nosotros lo dijimos, que se pongan de acuerdo para mentir. No sé cuál de los dos está mintiendo. Si el ministro diciendo que hay una buena producción o el ministro de Educación diciendo que no hay producción. Al final, el tiempo los terminó dando la razón a los productores y al ministro de Educación, que no había. Cuando ustedes hablan de granos básicos, solamente es el maíz y el frijol. Maíz, frijol, sorgo y arroz. Ah, ya. Sorgo es que se ocupa para la alimentación de las aves de corral. Ya. Sí, porque decía ahí de esa faltante de 8 millones de quintales, decía ahí, que iban a hacer, que ustedes pronosticaban como campo y mesa agropecuaria. Nosotros hicimos el cálculo ese de los 8 millones en base a la proyección que hicimos para el 2022 y en base a la producción que tuvimos en el 21. En el 21 nosotros tuvimos una producción arriba de los 28 millones, que fue lo que abasteció todo el 2022. A partir de eso, se produjeron 8 millones de quintales. En el 2021 habíamos producido 3 millones de quintales más del consumo nacional. O sea que de esos 8 millones necesitábamos solo 5 millones para el consumo nacional. También, bueno, aquí ambos, una pregunta para ambos, quizás alguien le puede contestar. Hablaba ya él también acá, ¿cómo dicen? Mateo resaltó eso, que era una pregunta que yo también tenía preparada. Es sobre lo que ustedes como gremiales también citaron en ese mismo escrito, de que la FAO se llama la organización, FAO. En el país que contaban, le consultaron a la FAO que había una crisis de 8,000 familias en crisis alimentaria. Acá, como le dijo Mateo, y que se pronosticaba que en el entrante año podía llegar a 1 millón. Y aquí no sé si las cifras están ya en el millón o siguen todavía en ese pronóstico de 8,000. Sí, estamos. O sea que lo que se pronosticó, lo que la FAO mantenía, era que habían 800,000 familias en el 22. Y el PMA y la FAO pronosticaban que con esta crisis de alimentos en Centroamérica, El Salvador iba a crecer 200,000 familias más en crisis. Es decir, hemos llegado al 1,000,000 de familias en crisis. Hace unos 2 meses atrás, hubo una investigación ahí, valga la redundancia, de unos investigadores, donde sacaron estas cifras, verificaron, fueron a la zona, nosotros ayudamos, nosotros coordinamos con varios líderes para que estos investigadores fueron a los territorios de donde está la cruda realidad. Y los investigadores contactaron que realmente andábamos alrededor del 1,000,000 de familias en crisis. Visitaron las zonas horribles, La Unión, para decirte algo, Chalatenango, Cabañas, Aguachapán, que es de las zonas más duras. Es decir, la crisis alimentaria se ha radicado más que todo en las zonas altas donde la gente vivía de los cafetales. Entonces, la crisis de empleo en los cafetales, la crisis de producción, la crisis delincuencial, la crisis de los precios hizo que el café entrara en crisis. Y mucha gente que se vivía, que se mantenía
de esos trabajos en los cafetales, básicamente son los que han aguantado el peor resultado. Entonces, para decirte, Aguachapán es de los más golpeados. Municipios como Tacuba, Guaymango, Jujutla, están golpeados. Ataco, están golpeados. Zonas como estas, en Oriente, igual toda la cordillera central que se cultivaba café y hoy que ya no lo ves. Entonces la gente se ha paleado. Entonces esta investigación salió hace 2 meses, más o menos ahí a finales de agosto, principios de septiembre, donde se contactó la situación alimentaria del país. Y ahí hubo también una investigación que hizo el PMA y la FAO, donde nos situaron en los lugares con más problemas de alimentación, de crisis alimentaria. Entonces, esto no son datos que nosotros nos hemos inventado, sino que son datos de la investigación del PMA, de la FAO. Yo tuve la oportunidad de estar en un evento que organizó y realizó la FAO en Argentina, donde se llamaba la crisis agropecuaria y el cambio climático. Y ahí la FAO dio toda esta proyección que iba a suceder en estos 2 años, tal como ha sucedido. Ya la FAO y el NOAA de Estados Unidos, que controla, que verifica el cambio climático, ellos dijeron, esto viene para allá, va a suceder. La sequía del 18, las inundaciones del 18, el cambio que hemos tenido este año del sistema de la Niña, y entra el Niño en la última semana de marzo. Todo esto ya estaba pronosticado. Los gobiernos fueron alertados, fueron llamados. Allá estuvo hubo ministro de Agricultura, autoridades de Agricultura de toda Latinoamérica. Y se les dijo, viene una hambruna, viene una deficiencia, prepárense los países, apuéstenle a la agricultura. Aquí nosotros, lastimosamente, sin hablar de gobiernos, partidos, aquí nosotros hemos estado, sálvese quien pueda, los costos del cambio climático, del MIS, de la tormenta Ágata, del Stan, de la 12E, de la Ida, de la Julia, de la sequía del 14, del 15, del 18. Esto lo hemos aguantado los agricultores. Entonces no ha habido apoyo del gobierno de ninguna manera, Una última aquí, yo que no sé si es pregunta o nomás recalcar algo sobre la crisis que se habla acá de la que están azotando ahí. ¿Tiene que ver esto con el alto costo de la vida en El Salvador, digamos, los precios que se han disparado, o también la falta de la producción que ha sido efectiva? Claro, esto tiene que ver con muchas cosas, la pandemia, la guerra de Ucrania con Rusia. Eso hizo la pandemia, y la guerra de Ucrania con Rusia hizo que todos los insumos agropecuarios se dispararan al 120%. Todos los insumos fueron elevados a más del 100%. Entonces eso hizo de que los productores rebajáramos las áreas de producción. Aquel que hacía una manzana hacía media, el que hacía 2 hacía 1, porque los insumos el año pasado y antepasado estuvieron en las nubes. Hoy empezaron a bajar, pero no han bajado a como estaban antes de la pandemia. De todo es sabido que este problema de la pandemia, y se nos sumó la guerra de Ucrania y Rusia, todos los fertilizantes que llegan al país, los fertilizantes fosforados vienen de Rusia, y los fertilizantes nitrogenados vienen de Ucrania. Entonces ese problema lo sentimos nosotros aquí. Eso hizo que las áreas de producción se redujeran. Entonces, aparte de los efectos del cambio climático, hubo ese efecto, la reducción de áreas de producción, menos granos. Y lo otro también, que
es el caso del alquiler de las tierras, se subió el 100%. Entonces tú ya alquilar una manzana valía $100, cualquiera los tenía, 100, 125. Luego subió el 100%, hoy vale 200, 300. Ya los $100 nos olvidamos, ya no bajó. Mira. Y eso no tiene nada que ver con la pandemia ni con la guerra, pero ahí está. Se subieron toda cosa subió, todo el mundo subió. Así que eso incide e incidió en la crisis alimentaria. Sí. Tú hablabas de los precios, digamos, que el precio del quintal de maíz a $40. Y luego hablabas de el frijol, era unos $50 por libra, según te entendí. Sí, ahorita está a 1.50 la libra, a 1.50. El maíz está llegando a los 40. Por ejemplo, ¿en qué ha sabido esto? Que tú en El Salvador encontrabas pupusas a 4 por el dólar. Luego, cuando entró la pandemia, las pupusas estaban a 3 por el dólar. En todo lado. Hoy es rara la pupusería que encontrar 2 por el dólar. Estamos a punto de llegar que ya no van a haber pupusas de 2 por el dólar, ya solo 1 por el dólar. Ya es raro encontrar una pupusería a dólar. Ya aquí ya olvídate que vas a comer, que vas así como antes que nos quitábamos el hambre con $1 de pupusa. Hoy ya no, ya no. Y igual las tortillas, fíjate. Por ejemplo, las tortillas daban a 16 por el dólar, así normales, 16. Hoy hemos llegado a 9, a 10 tortillitas por el dólar. Y todo esto se ha rebajado y más pequeña. Entonces, ahí se ve la situación de la falta de los granos. Entonces, estas son las cosas que ha afectado la crisis de los precios y la crisis del cambio climático. Y que se ve que hay un tremendo problema que nuestra sociedad está pasando en este momento, pero ustedes hablaban también de lo más que más afecta es de que no hay una política que favorezca al área del agropecuario o para enfrentar ese fenómeno, digamos, de crisis. Sí, así es, efectivamente tenemos una política nacional agropecuaria. La agricultura se maneja al criterio del ministro que va entrando. Y el problema es que este gobierno ha tenido 4 ministros y 5 viceministros. Ha sido el ministerio con más inestabilidad que ha tenido este gobierno. O sea, prácticamente eso no ha permitido que hubiera cierto desarrollo en el sector agropecuario. Inclusive el sector agropecuario decreció. O sea, y eso con datos del mismo Banco Central de Reserva. Decrecimos 0.7% en relación al año anterior. Bueno, Carlito, yo no tengo más. Yo creo que todo lo que tenía. Sí, no, ya la última que voy a ir haciendo también. Pero es que ustedes mencionaron, no sé si fue Luis o Mateo quien mencionó, que uno de los problemas también era la falta de mano, de la mano de trabajo, ¿no? Sí. ¿Cuál es por qué? ¿A qué se debe esa falta? El problema es que la juventud no encuentra incentivos en el sector agropecuario. Solo basta que los jóvenes del sector agropecuario vuelvan a ver para atrás y miren a sus abuelos, miren a sus padres que toda la vida se dedicaron a la agricultura y nunca salieron de pobres. Entonces ellos se preocupan más por buscar cómo cumplir los 18 años para emigrar a los Estados Unidos, para emigrar a la ciudad, y porque el campo no les es nada rentable y no hay ninguna política de parte del gobierno que les incentive a dedicarse a esa labor. ¿Por qué? Porque ellos saben que dedicarse a esa labor es continuar dentro de la pobreza. Esa es la explicación lógica que tiene. Y por eso no es extraño o no es raro que el promedio nacional de los agricultores es de 63 años. O sea, ya no vas a ver a agricultores jóvenes. Y si seguimos bajo esa dinámica, 4 o 5 años más, ya no vamos a tener agricultura en El Salvador. Y también agregarte ahí que tenemos el problema de la migración.
Es decir, la migración ha afectado grandemente la mano de obra salvadoreña. Muchos jóvenes, la mayoría de jóvenes han emigrado, que es el problema mayor. Y el otro problema de la falta de mano de obra también fue la delincuencia. Gracias a Dios eso está un poco ya controlado este último año, pero hemos venido todos estos años atrás el problema delincuencial, es decir, que trabajadores de un municipio no podían ir a trabajar a otro municipio o le tenían temor ir a trabajar al campo. Entonces, todas estas cosas, la migración, el desinterés de los jóvenes, la delincuencia, ha hecho que en el campo y los salarios, claro, y los salarios, el salario bajo, ha hecho de que el campo está lleno de viejos como nosotros, que ya poco trabajamos, entonces hay poca mano de obra. Entonces, este es otra limitante que tiene que ver con la baja producción, con las áreas de producción. Eso te podría terminar de agregar en este tema. ¿Tú tienes idea cuánto? Vamos a hablar del salario. El salario en el campo, digamos, a un obrero en el campo, ¿no? Como digamos, ¿cómo anda el salario por ahí? Es una interesante. ¿Andará ahí por los $20 el mínimo al día? No, nada que ver. O sea que en el campo no hay establecido un dato específico de cuánto se puede ganar en la Unión y cuánto se puede ganar en Aguachapán. Entonces, esto del salario en El Salvador no está regido oficialmente. Sí hay un salario mínimo, pero el salario mínimo anda alrededor de los $6.50 a $7. Entonces, la gente, lo mucho que paga son $5, $6, $8. Entonces, no hay un salario, pero el que más paga, ponele $10, el que más paga, el que bien paga, y son alrededor de $10 diarios. Y de allí hay, por ejemplo, en mi zona, en Oriente, hay zonas que pagan 10, 8, 7, 5. No hay un salario uniforme en el campo, porque todo depende del trabajo y el tiempo que te trabajan. Entonces, esa es la situación, que no hay incentivo para los jóvenes. Así es. Entonces, un joven dice, me voy mejor a vender teléfonos, a vender tarjetas, a vender cualquiera, en vez de andarte asoleando por $7, por $5 en el campo. Esa es la situación. Y me imagino también con el tema de la pensión. ¿Cómo es el tema de la pensión, por ejemplo, para la gente del campo? O sea, además de el salario mínimo establecido para el campo es de $280 mensuales. Eso es lo que está establecido. En el caso de la ciudad, el salario mínimo es 360. Pero en el campo, los campesinos no tienen acceso a la AFP o al seguro, o sea, están desprotegidos en eso, o sea que terminan sus años de productividad y no tienen una pensión para su retiro, o sea que lógicamente ellos tienen que seguir trabajando hasta como terminen, porque no hay pensiones para ellos, o sea el campo no tiene derecho, inclusive por ley no está obligado el Estado el Seguro Social. Te vas a querer afiliar al Seguro Social y le decís que sos productora agrícola, no te aceptan. Ese es el problema. De que gracias, por eso es que nosotros vemos también en las calles tanta anciana y ancianitos vendiendo en las calles, porque ellos no tienen acceso a la pensión, tienen que trabajar hasta sus últimos días de vida, ¿no? La desgracia que tenemos. Bueno, el tiempito se nos ha ido corriendo aquí y ha sido muy interesante, pero antes también, si ustedes tienen que decir algo antes de ir, pues, y para toda esa situación, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos de hacer? Sí, nosotros hemos sugerido que lo único que se puede hacer para resolver el problema del sector agropecuario es la creación de la política nacional agropecuaria. Si no creamos una política nacional
que tenga 3 ejes transversales, por lo menos. En primer lugar, que sea creada por todos los actores. En segundo lugar, que esté adaptada al cambio climático. Y en tercer lugar, que trascienda gobierno. Con esos 3 ejes transversales vamos a poder garantizar que vamos a tener una soberanía alimentaria. Mientras no creamos la política nacional, vamos a seguir dependiendo de las importaciones. Ejemplo, en verduras, frutas y hortalizas dependemos el 90% de las importaciones, solo producimos el 10%. ¿Y por qué? Porque no hay una política. O sea, con la política puedes diversificar, puedes ver en qué productos están autosostenibles y en qué productos necesitas apostarle más. Por eso es que es importantísimo la creación de la Política Nacional Agropecuaria. Y este es el 4º gobierno que se lo propusimos nosotros. Y va a venir un 5º gobierno y también se lo vamos a proponer hasta que logremos que el país tenga una Política Nacional Agropecuaria. Bueno, en resumen, decirte que aquí no hace falta ser doctor en agricultura ni... Bueno, nosotros somos profesionales en eso, pero aquí el tema es reducir la brecha de la importación y la producción nacional. Es como se invierte en eso. Es invertir y estamos al revés. Imagínate que se aprobó ya el presupuesto para el otro año y ya le rebajaron 3 millones al presupuesto de agricultura. Entonces, el mensaje que hay es que no hay inversión. Entonces, si no hay inversión, ¿cómo vamos a llevar a cabo el mejor plan del mundo podemos tener de rescate del agro? O como decía el ministro, el plan maestro. Entonces, si no hay dinero, si no hay inversión en reducir la brecha de importación versus producción nacional y asegurar valga la redundancia, la seguridad alimentaria nuestra, soberanía. Si no hay eso, cada día vamos al revés. En la década de los 80, 70, éramos los líderes agropecuarios en Centroamérica. Éramos el punto referente de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, de Guatemala. Éramos los referentes. Éramos referentes en fútbol. Y caímos, así como cayó la agricultura, cayó el fútbol. Tan esto que ya nadie va al estadio y los que van porque son parientes de los jugadores. Entonces, igual estamos en el agro. Entonces, y no hay una esperanza o una visión de cambiar ese panorama. Esa es la triste realidad. Y agradecerle por este apoyo que nos dan de sacar esto al aire, porque los políticos hablan otra cosa. Ahí decía Luis que ahorita anda el vicepresidente en Italia hablando de que van a apostarle a la seguridad alimentaria porque tenemos problemas. Lo mismo dijo en Washington la semana pasada, que están trabajando en rescatar la seguridad alimentaria y quitándole 3 millones al pobre presupuesto del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo vamos si no invierten nada, lejos de invertir, le restan? Entonces, aquí ojalá Dios nos agarre confesados. Eso es lo único que queremos aquí. Gracias por todo y gracias por apoyarnos con esto. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? Aquí está siempre la página del Frente Intercontinental a disposición para cuando quieran hacer denuncias o quieran hacer información. Vea, aquí estamos por siempre, ¿no? Ya saben todos ustedes, los que han escuchado, si están interesados también, hay que apoyar, digamos, a nuestra gente en el campo, hay que apoyar a nuestros agricultores, que de eso depende la alimentación de nuestro pueblo, de eso depende la nutrición de nuestro pueblo. Mientras si no estamos bien alimentados, si no estamos bien nutridos, también vamos a tener problemas psicológicos, vamos a tener problemas de todo aspecto y la sociedad no va a funcionar como debe de funcionar. Así que ya saben, la prioridad es el trabajo en el campo, rescatar, digamos, el trabajo en el campo, que eso para nosotros siempre ha sido importantísimo en la vida de una sociedad. Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Luis Tremini, muchas gracias a Mateo Rendón por su tiempo con nosotros. A Héctor, que desde Suecia nos ha estado aquí entreteniendo con sus preguntas.
Nos vamos a despedir con la cancioncita de nuestro Frente Intercontinental, deseándoles que continúen teniendo siempre un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Así que nos vemos en la próxima. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.